¿Sabías que antes de los dioses del Olimpo existieron seres tan poderosos que el propio universo temblaba ante su presencia? Hubo una guerra tan colosal, tan descomunal, que dividió los cielos y sumió a la tierra en caos. Una batalla entre dioses primigenios y una nueva generación decidida a cambiarlo todo. Esta es la historia de la titanomaquia, el conflicto cósmico que definió el destino del mundo y dio origen al reinado de Zeus. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es el rugido de una guerra que aún retumba en los huesos del universo. Hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando aún no existía el cielo, ni la tierra, ni el sol, ni la luna, solo había una cosa: el caos. No era un monstruo, ni un dios. Era simplemente un espacio enorme y oscuro, sin forma, sin color, sin vida. Todo estaba quieto y vacío. Pero del caos nació la primera gran madre, Gea, la diosa de la tierra. Era fuerte, hermosa, y su cuerpo era como un gran paisaje lleno de montañas, ríos, plantas y vida. De ella brotaba todo lo que existe: los árboles, los animales, los valles. Gea no era una persona como tú o como yo. Era como una madre gigantesca hecha de naturaleza, y en su mirada brillaba la sabiduría del universo. Luego nació Urano, el dios del cielo. Era un ser majestuoso, inmenso, y su cuerpo estaba cubierto de estrellas. Su barba parecía hecha de luces del firmamento, y su voz sonaba como el trueno. Urano se colocó por encima de Gea, cubriéndola como un techo inmenso. Juntos formaron una pareja divina, la tierra y el cielo, abrazándose para crear vida. De esa unión comenzaron a nacer los titanes, unos seres gigantescos y poderosos. Eran como los primeros dioses, enormes, cada uno con una fuerza especial. Pero entre todos ellos hubo uno que destacaba por ser el más astuto, el más joven. Su nombre era Cronos. Cronos era diferente. Tenía los ojos dorados, llenos de inteligencia. Su cuerpo era fuerte y ágil, y llevaba una armadura que brillaba como el tiempo. Él podía sentir el paso de los segundos, como si cada tic-tac viviera dentro de él. Era rápido, callado, pero muy observador. Y aunque nunca decía mucho, siempre estaba pensando. Pero entonces ocurrió algo terrible. Urano, el cielo, empezó a tener miedo de sus propios hijos. Pensó que uno de ellos podría algún día quitarle su poder. Así que tomó una decisión cruel: esconder a los titanes dentro del cuerpo de Gea. Literalmente los empujó de vuelta a la tierra, dentro de su madre. Gea sufrió muchísimo. Estaba enojada y triste. Sus hijos estaban atrapados y ella no podía liberarlos. Así que un día, con mucha fuerza y decisión, fabricó una gran hoz hecha de un metal especial llamado adamantina, tan fuerte que podía cortar cualquier cosa. Y llamó a sus hijos. ¿Quién de ustedes se atreverá a enfrentar a su padre y liberar a sus hermanos? Pero todos los titanes tuvieron miedo. Todos, excepto Cronos. Sin decir nada, Cronos tomó la hoz. Su mirada cambió. Ya no era solo un hijo, ahora era un guerrero. Estaba listo para enfrentarse al dios del cielo. Una noche, mientras Urano se acercaba a Gea, sin saber lo que pasaba, Cronos saltó desde su escondite y lo atacó con la hoz. Fue un momento fuerte, brillante, que sacudió todo el universo. Le quitó el poder a su padre. De la sangre de Urano nacieron criaturas nuevas: las erinias, espíritus de la venganza, los gigantes, guerreros enormes, y desde el mar apareció una diosa muy especial, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, que surgió flotando sobre una concha rodeada de espuma. Pero antes de desaparecer, Urano lanzó una advertencia a Cronos. Tú me quitaste el poder, pero un día tu hijo te hará lo mismo a ti. Esa frase se quedó en la mente de Cronos como una sombra. Aunque ahora era el nuevo rey del universo y todo parecía feliz, él empezó a tener miedo.
igual que su padre antes. Temía que algún día uno de sus hijos lo traicionara, igual que él traicionó a Urano. Así comenzó lo que los dioses llamarían la Edad Dorada, una época donde no había enfermedades, ni hambre, ni guerras. Todo parecía perfecto, pero Cronos no podía dormir tranquilo. Sabía que el tiempo siempre avanza, y con él las profecías se cumplen. Después de que Cronos tomara el poder del cielo, el mundo entró en una etapa de calma. Esta era fue conocida como la Edad Dorada, un tiempo donde no existía el dolor, ni la muerte, ni el sufrimiento. La tierra daba frutos sin necesidad de sembrar. Los ríos fluían limpios y pacíficos, y los titanes, hijos de Gea y Urano, vivían en armonía bajo el mando de su hermano Cronos. Pero aunque todo parecía en paz, una sombra crecía en el corazón de Cronos. La profecía de su padre aún retumbaba en sus pensamientos. Así como tú me destronaste, uno de tus hijos hará lo mismo contigo. Esa frase se volvió como una semilla de miedo dentro de él. Cronos, el señor del tiempo, que podía ver cómo todo envejecía y desaparecía, no podía detener su propio destino, y así comenzó a temerle a lo que más amaba, sus propios hijos. Cronos se casó con Rea, una titánide sabia, serena y hermosa como la luna. Juntos tuvieron varios hijos, pero cada vez que nacía uno, Cronos lo tomaba en sus brazos y se lo tragaba entero. Sí, como lo oyes. Cronos, con miedo de ser traicionado, devoraba a sus propios hijos al nacer, uno por uno. No los mataba realmente, sino que los guardaba en su estómago, como si allí pudiera evitar el destino. Rea, su esposa, sufría en silencio. Cada nacimiento se convertía en un momento de tristeza, no de alegría. Hasta que un día, Rea ya no pudo soportarlo más. Cuando nació su sexto hijo, ella decidió engañar a Cronos. En lugar de entregarle al bebé, le dio una piedra envuelta en mantas. Cronos, cegado por el miedo y la costumbre, se tragó la piedra sin notar la diferencia. Mientras tanto, Rea escondió al niño en una cueva secreta en la isla de Creta, al cuidado de ninfas y seres mágicos. Ese niño era nada más y nada menos que Zeus, quien un día cambiaría el destino del universo. Zeus creció fuerte, valiente y sabio. Aprendió a conocer las montañas, los vientos, los rayos y también el dolor de lo que su padre había hecho. Cuando llegó el momento, Zeus se enfrentó al destino que Cronos tanto había querido evitar. Con la ayuda de su madre Rea, Zeus le dio una pócima mágica a Cronos, y éste, al beberla, vomitó a todos sus hijos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, todos vivos, pues eran dioses inmortales. Así, los 6 hermanos se unieron para desafiar al titán que los había encerrado. Pero Cronos no se iba a rendir tan fácilmente. Llamó a sus hermanos titanes, y juntos formaron un ejército enorme, dispuesto a mantener el poder sobre el cosmos. Y así comenzó la gran guerra que los griegos llamaron la Titanomaquia, una batalla épica entre los antiguos titanes y los nuevos dioses. Una guerra tan poderosa que sacudió los cielos y la tierra durante 10 años. Los rayos de Zeus retumbaban como tormentas que partían montañas. El tridente de Poseidón agitaba los mares como si el mundo se fuera a partir. Hades usaba un casco mágico que lo volvía invisible, apareciendo por sorpresa en los campos de batalla. Del otro lado, Cronos blandía su hoz, y los titanes gigantes hacían temblar el universo. Pero Zeus no luchaba solo. Buscando aliados, descendió a las profundidades del Tártaro, una prisión oscura más allá del Hades, y liberó a los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y a los hecatónquiros, monstruos con 100 brazos. Agradecidos, los cíclopes forjaron regalos poderosos para los 3 hermanos. A Zeus le dieron el rayo, a Poseidón el tridente, y a Hades el casco de invisibilidad.
Con estas nuevas armas, los dioses ganaron ventaja. La batalla final fue tremenda. Los dioses y los titanes se enfrentaron una vez más, y esta vez el cielo se rompió en pedazos, la tierra rugía y los océanos hervían. Finalmente, Zeus lanzó un rayo tan fuerte que venció a Cronos, quien cayó derrotado. Los titanes fueron capturados y encerrados en el Tártaro, con cadenas forjadas por los cíclopes. Y así, los dioses olímpicos tomaron el control del mundo, abriendo una nueva era, la era del Olimpo. La guerra entre titanes y dioses había llegado a su punto más crítico. Durante 10 largos años, los cielos ardieron con rayos, la tierra se agrietó bajo el peso de los combates, y los mares rugieron como bestias salvajes. Ambos bandos estaban cansados, pero ninguno cedía. Cada amanecer era una nueva tormenta de fuego, gritos y poder divino. En un rincón oculto del monte Olimpo, Zeus, el dios del rayo, convocó a sus hermanos para preparar el ataque definitivo. Ya no había vuelta atrás. Era el momento de poner fin al reinado de los titanes de una vez por todas. Zeus, alto y majestuoso, con ojos brillando como tormentas y una corona de nubes sobre la cabeza, alzó su rayo celestial. A su lado estaban Hera, de mirada firme y noble, y Hestia, calmada pero decidida, portadora de la llama eterna. Deméter, con su túnica cubierta de trigo dorado, y Poseidón, con su tridente vibrando como si los océanos respondieran a su llamado. Hades, silencioso e invisible, observaba desde las sombras, con su casco mágico ya sobre la cabeza. Los dioses sabían que no podían ganar esta guerra solos. Por eso, liberaron a los cíclopes, gigantes de un solo ojo con fuerza descomunal, y a los hecatonquiros, enormes monstruos con 100 brazos y 50 cabezas. Estos últimos eran capaces de lanzar montañas enteras como si fueran piedras. Su furia había sido contenida por siglos, y ahora estaban listos para desatarla. Mientras tanto, en la cima de la montaña más antigua del mundo, Cronos, el titán del tiempo, contemplaba el horizonte. Su barba blanca flotaba al viento como niebla, sus ojos eran pozos de sombra, y en su mano aún sostenía la gigantesca hoz de adamantina, la misma con la que había vencido a su padre. A su alrededor, los titanes preparaban las defensas finales. Océano, inmenso como un río eterno. Japeto, con su lanza forjada del metal del cielo. Seo, Crío y Hiperión, listos para una última resistencia. Y entonces, el cielo se partió en dos. Zeus descendió como un relámpago rugiente, cayendo desde las alturas con una furia divina. Cada golpe suyo era un trueno que hacía retumbar los continentes. El campo de batalla se llenó de fuego, luz y viento. Poseidón levantó su tridente, y con un solo golpe, los océanos se elevaron como torres líquidas, arrasando los flancos del ejército titánico. Deméter hizo temblar la tierra, abriendo grietas profundas que tragaban enemigos. Hestia invocó llamas purificadoras que bailaban como serpientes sobre el campo de guerra. Hades, invisible, caminaba entre los titanes como una sombra vengadora. Uno a uno, los tocaba con su poder sombrío, envolviéndolos en niebla negra, robándoles fuerza, confundiendo sus sentidos. Pero Cronos no era un enemigo cualquiera. Con cada giro de su hoz, detenía el tiempo por breves segundos, desarmando a los dioses, desviando sus ataques. Su poder era tan antiguo como el universo, y su ira tan infinita como el tiempo que controlaba. Entonces llegó el momento más temido, el enfrentamiento entre Cronos y Zeus. El cielo se oscureció, los relámpagos y las estrellas quedaron en silencio. Zeus avanzó con su rayo levantado, mientras Cronos blandía su hoz con una furia helada. El aire entre ellos chispeaba como fuego atrapado en una tormenta. «Tú no debiste nacer», rugió Cronos. «Tú no debiste reinar», respondió Zeus, y lanzó su primer rayo.
La batalla fue descomunal. Los dos dioses se movían tan rápido que el ojo humano no podía seguirlos. Rayo contra hoz, tiempo contra tormenta. Cada golpe era un rugido cósmico. Montañas se desmoronaban. Los océanos se partían. El mundo mismo temblaba como una hoja al viento. Pero Cronos estaba cansado. Era viejo, y el miedo lo carcomía por dentro. Mientras Zeus crecía en fuerza, él se encogía en desesperación. Entonces, los cíclopes lanzaron un último martillo de fuego al cielo, distrayendo a Cronos solo por un instante. Zeus aprovechó, levantó su rayo con ambas manos y gritó con voz atronadora: ¡Se acabó! El rayo cayó como un sol nuevo, directo en el pecho de Cronos. El titán soltó su hoz, que cayó al suelo, y se partió en 1000 pedazos. Cronos gritó, y su grito fue tan profundo que el tiempo pareció detenerse una última vez. Y luego, todo cayó en silencio. Los titanes fueron derrotados. Los dioses no los mataron. En cambio, los encerraron en el Tártaro, una prisión aún más profunda que el Hades, donde ni la luz ni el tiempo pueden entrar. Los hecatónquiros se quedaron como guardianes eternos, asegurándose de que nunca escaparan. Y así, Zeus se alzó como el nuevo rey del cielo. Poseidón dominó los mares, y Hades gobernó el inframundo. Había nacido una nueva era, la era de los dioses olímpicos. Pero aunque el mundo volvió a la calma, en lo más profundo del universo, los ecos de esa batalla aún resuenan. Porque en la mitología griega, ninguna victoria es eterna, y el caos siempre encuentra una forma de regresar. Cuando el último trueno de Zeus se apagó en los cielos, y el eco de la hoz rota de Cronos se desvaneció en el aire, un silencio profundo cubrió el mundo. Ya no quedaban gritos de batalla, ni rugidos de poder. Todo estaba quieto. La guerra de los titanes había terminado. Los titanes, gigantescos y poderosos, que una vez dominaron el universo con puños de piedra y voluntades de hierro, yacían derrotados. Sus armaduras estaban rotas, sus rostros cubiertos de cansancio y desesperanza. Habían perdido no solo una guerra, sino un mundo que alguna vez fue suyo. Cronos, el rey caído, permanecía de rodillas entre los restos humeantes de su poder. Su barba blanca estaba cubierta de cenizas. Sus ojos antes fríos y calculadores ahora solo mostraban vacío. Había perdido no solo su reino, sino también la visión que lo guiaba: gobernar eternamente. Zeus, aún con el rayo en la mano, se acercó con la frente alta. No habló con rabia, ni con burla. Lo miró con firmeza, como quien ha cumplido un deber sagrado. Sabía que el verdadero castigo para los titanes no era la muerte, sino el olvido. «Ya no serás rey», dijo Zeus, con una voz que sonó como el trueno de un nuevo comienzo. «Has jugado con el tiempo, y ahora el tiempo te encierra». Los dioses olímpicos, liderados por Zeus, decidieron entonces cuál sería el destino de los titanes. No los destruirían, porque eran parte del origen del mundo. Pero tampoco podían permitir que siguieran caminando entre los vivos, sembrando caos y ambición. Así que los encerraron en el lugar más profundo y oscuro que existe: el Tártaro. El Tártaro, la prisión eterna. El Tártaro no es solo un lugar, es un abismo sin fondo, más allá del inframundo, donde ni siquiera la luz de los dioses puede entrar. Sus paredes son tan gruesas como el firmamento, y el eco del tiempo se pierde en su eternidad. Allí, uno por uno, los titanes fueron arrojados. Japeto, de mirada fiera y alma rebelde, cayó con un grito que hizo vibrar las montañas. Seo y Crío, derrotados pero aún orgullosos, intentaron resistirse, pero la gravedad del Tártaro los arrastró sin piedad. Hiperión, el señor de la luz, fue absorbido por la oscuridad total, y su resplandor desapareció como una estrella apagada. Los hecatónquiros, aquellos monstruos de 100 brazos que habían sido encerrados injustamente por los titanes tiempo atrás,
fueron ahora los encargados de custodiar la prisión. Armados con rocas ardientes, cadenas forjadas en los volcanes y un odio antiguo, vigilaban día y noche que ninguno escapara. Solo algunos titanes fueron perdonados, como Océano, que nunca participó en la guerra y se mantuvo neutral, cuidando de los ríos y mares. También Mnemósine, la diosa de la memoria, y Febe, la diosa del intelecto, quienes ofrecieron su sabiduría a la nueva generación de dioses. Cronos, en cambio, fue condenado a un encierro especial. Zeus no lo destruyó, pero sí lo envió al rincón más profundo del Tártaro. Allí, el tiempo no avanza. Cada segundo se repite eternamente, como un reloj detenido. Para el titán que dominaba el tiempo, esa fue la peor de las prisiones. Nace un nuevo orden. Con los titanes encerrados, el universo respiró por primera vez en paz. Los tres hermanos mayores, Zeus, Hades y Poseidón, se reunieron para repartir el gobierno del cosmos. No por orgullo, sino porque el equilibrio debía mantenerse. Zeus recibió el cielo, el trono más alto, desde donde vigilaría el universo y gobernaría con rayos de justicia. Poseidón tomó el control del mar, domando sus tormentas y criaturas, y convirtiéndose en el amo de las profundidades. Hades, silencioso y sabio, aceptó el mundo de los muertos, el reino subterráneo donde las almas reposarían después de la vida. El monte Olimpo fue construido como el nuevo hogar de los dioses. En sus cimas, cubiertas de nubes, las nuevas deidades reinaron con autoridad y sabiduría. Allí nacieron los mitos que llenarían el mundo de aventuras, tragedias y enseñanzas para la humanidad. Un legado eterno. Aunque los titanes habían caído, su legado nunca desapareció del todo. Algunas de sus hijas e hijos aún caminarían entre los mortales y los dioses. De la sangre de Cronos, del mar y la tierra, surgirían nuevos seres, dioses, monstruos, héroes. La historia de la mitología griega estaba apenas comenzando, y aunque los titanes fueron encerrados, el miedo a su regreso permaneció como un susurro en el viento. Porque si algo enseña la mitología es que todo poder, por más eterno que parezca, siempre puede ser desafiado. Después de la intensa guerra de los titanes, el mundo estaba cubierto por el silencio. Los ecos de los gritos, los estruendos de las montañas rotas y los ríos desviados aún vibraban en los rincones más lejanos del universo. La batalla había terminado, pero la tierra, el cielo y los mares seguían heridos. Había llegado el momento de sanar, y esa tarea no recaía en gigantes ni titanes, sino en los nuevos gobernantes del Olimpo. El caos tras la batalla. Los titanes derrotados fueron enviados al Tártaro, un abismo oscuro y profundo, más allá de donde la luz podía llegar. Allí, encadenados por poderosas fuerzas mágicas, quedaron encerrados por toda la eternidad. Cronos, el más temido de todos, fue aprisionado en soledad, escuchando en su mente las palabras de la profecía que él mismo no pudo evitar. Pero incluso con los titanes encerrados, el mundo no podía volver a la normalidad por sí solo. El equilibrio se había roto. La tierra estaba agrietada, el cielo desgarrado y los océanos revueltos. Los seres que habitaban el mundo, desde los más pequeños insectos hasta las divinidades menores, miraban a su alrededor sin saber qué ocurriría ahora. ¿Quién reconstruiría lo destruido? ¿Quién restauraría el orden? El ascenso de los nuevos dioses. Fue entonces cuando los tres hermanos olímpicos, Zeus, Poseidón y Hades, se reunieron para decidir el destino del cosmos. Cada uno, nacido del vientre de Rea y salvado del estómago de Cronos, había demostrado su valentía durante la guerra. Pero ahora debían mostrar sabiduría. Zeus, el más joven, era también el más decidido. Había liderado la rebelión y vencido a su padre. Su voz era fuerte como el trueno, y cuando hablaba, el cielo parecía escucharlo.
Fue él quien propuso dividir el universo en tres partes para mantener el equilibrio y evitar futuras guerras. Así fue como se lanzaron los dados sagrados para repartirse el cosmos. La división del universo. Zeus obtuvo el cielo. Se convirtió en el dios supremo del Olimpo, señor de los rayos y los vientos. Desde su trono en la cima del monte Olimpo, gobernaría sobre dioses y mortales, asegurándose de que la justicia y el orden fueran respetados. Poseidón recibió los océanos. Su tridente podía hacer temblar la tierra y desatar tormentas en alta mar. Se convirtió en el señor de los mares, protector de los navegantes y de todas las criaturas acuáticas. Hades, el mayor de los tres, obtuvo el mundo subterráneo. Aunque muchos le temían, él no era malvado. Su tarea era mantener el orden entre los muertos, proteger las almas y custodiar los secretos del inframundo. Así, con esta división, el universo volvió a tener estructura. Cada rincón del cosmos tenía ahora un guardián. El nuevo orden divino. Una vez establecidos como los nuevos gobernantes, los dioses olímpicos comenzaron a reconstruir lo que la guerra había dañado. Junto a ellos, otras deidades emergieron para ayudar en esta restauración. Deméter, diosa de la agricultura, hizo que los campos volvieran a florecer. Hestia, diosa del hogar, trajo de nuevo la paz a las casas y los fuegos a los hogares. Hera, la esposa de Zeus, se encargó de fortalecer las leyes del matrimonio y la familia. Los humanos, que apenas comenzaban a poblar la tierra, vieron en estos dioses una guía, un consuelo. Les levantaron templos, les ofrecieron ofrendas y crearon historias para recordar todo lo vivido. El renacimiento del Olimpo. El monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, se convirtió en el nuevo centro del universo divino. Allí, los 12 dioses olímpicos se reunían en un gran salón dorado para discutir los asuntos del mundo. Ya no se trataba solo de poder, sino de responsabilidad. Su misión era mantener el equilibrio, proteger a los inocentes y evitar que el caos regresara. Aunque las heridas de la guerra no desaparecieron de un día para otro, poco a poco el mundo volvió a sonreír. Los árboles volvieron a dar frutos, los ríos corrieron limpios y el cielo brilló con estrellas nuevas. Era un renacimiento, una nueva era bajo la vigilancia de los dioses olímpicos, el legado de los titanes. Pero aunque los titanes fueron derrotados, su huella nunca desapareció. De sus restos nacieron muchas criaturas, leyendas y elementos del mundo. El tiempo, por ejemplo, seguía corriendo por obra de Cronos. El cielo aún recordaba a Urano, y la tierra seguía latiendo con la fuerza de Gea. Los nuevos dioses sabían que el poder no debía usarse como lo habían hecho los titanes. Por eso, muchas veces, cuando se miraban entre ellos, recordaban la guerra. Era un recordatorio eterno de lo que podía pasar si el orgullo y el miedo dominaban al corazón. Un nuevo comienzo. Así terminó una de las historias más grandes jamás contadas, la Guerra de los Titanes. De un universo en caos surgió un nuevo orden, y aunque el futuro aún era incierto, el presente ofrecía una oportunidad de paz, aprendizaje y esperanza. La guerra había terminado, pero sus ecos no desaparecieron. Aunque los dioses olímpicos salieron victoriosos, el mundo nunca volvió a ser el mismo. La titanomaquia, aquella batalla gigantesca entre titanes y dioses, no fue solo un conflicto por el poder, sino un evento que cambió la historia del universo para siempre. Su legado fue profundo, y se sintió tanto en los cielos como en la tierra, en los corazones de los dioses y también en los de los humanos. Los titanes derrotados no fueron destruidos. En lugar de eso, fueron enviados a un lugar muy oscuro y profundo llamado el Tártaro, una prisión subterránea tan lejana que ni siquiera la luz podía llegar.
Allí fueron encadenados con cadenas mágicas imposibles de romper y custodiados por monstruos enormes y despiadados. Aunque atrapados, los titanes seguían existiendo, y sus pensamientos, poderosos y antiguos, todavía influían en el mundo. Algunos decían que cuando había terremotos o truenos era porque un titán se agitaba en su prisión, enfadado por su encierro o por los errores del presente. Zeus, ahora rey de los dioses, no podía olvidarse de ellos. Aunque los había vencido, sabía que el poder que los titanes tenían era tan grande que nunca estarían completamente a salvo. Además, vivía con el temor de repetir la historia. Su padre, Cronos, había vencido a su propio padre, Urano, y él, Zeus, había vencido a Cronos. ¿Significaba eso que un día su propio hijo lo vencería a él? Esa profecía antigua lo perseguía y lo hizo desconfiar incluso de sus propios descendientes. Así como el miedo había impulsado a Urano y a Cronos a actuar con crueldad, ahora comenzaba a habitar en el corazón de Zeus. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos empezaron a contar la historia de la guerra entre dioses y titanes. La contaban alrededor del fuego, en canciones y poemas. La enseñaban a los niños, no solo como una leyenda, sino como una lección. Los humanos aprendieron que el poder sin sabiduría puede llevar a la destrucción. Aprendieron que incluso los más grandes pueden caer si actúan con injusticia. Y también aprendieron que la valentía, la estrategia y el trabajo en equipo pueden cambiar el destino, aunque los enemigos sean enormes. No todos los titanes fueron encerrados. Algunos, como Océano, Temis, Mnemósine y Hiperión, decidieron no pelear contra los dioses. Por eso, fueron perdonados y se les permitió seguir siendo parte del mundo. Temis, la titánide de la justicia, se convirtió en una consejera sabia de Zeus. Mnemósine, la diosa de la memoria, dio origen a las musas, quienes inspiraron la música, la poesía y el arte. Océano, que representaba los grandes ríos del mundo, siguió cuidando las aguas con serenidad. Estos titanes demostraron que no todo tenía que resolverse con violencia, que a veces la paz, el conocimiento y la bondad eran también formas de poder. Con el paso del tiempo, los dioses olímpicos fueron organizando el mundo. Zeus reinaba desde el cielo, Poseidón desde el mar, y Hades desde el inframundo. Los humanos construían templos para honrarlos, les hacían ofrendas y les pedían ayuda en sus cosechas, guerras o nacimientos. Pero nunca olvidaban lo que había ocurrido antes. Sabían que los dioses no eran eternamente bondadosos y que el equilibrio podía romperse si no se respetaban las leyes del cosmos. El legado de la titanomaquia también vivió en el arte y en el cielo. Los antiguos miraban hacia las estrellas y veían constelaciones que contaban esas historias. Algunas llevaban el nombre de los titanes, otras de los dioses, y muchas de los monstruos que pelearon en aquella guerra antigua. Cada noche, el cielo se volvía un libro de recuerdos, donde el universo mismo parecía decir, «Esto ocurrió, no lo olviden». Los héroes que vendrían después, como Heracles, Perseo o Aquiles, mirarían al pasado con respeto. Ellos sabían que la fuerza de los titanes todavía vivía en el mundo, en las montañas, en los ríos, en los truenos. Comprendían que la lucha por la justicia, la libertad y el orden era algo que nunca terminaba, y que el ejemplo de los dioses y titanes les ayudaría a tomar decisiones en sus propias batallas. Y así, el legado de la titanomaquia no fue solo destrucción o cadenas, fue también sabiduría, transformación y esperanza. Enseñó que hasta en la guerra más violenta pueden nacer nuevas ideas, nuevos comienzos, que el poder debe usarse con responsabilidad, que la familia no siempre significa amor, y que el futuro está lleno de posibilidades si se aprende del pasado. Al final,
La titanomaquia se convirtió en una advertencia y una inspiración. Nos recuerda que todos llevamos dentro una chispa de algo grande, pero también la capacidad de elegir cómo usarla. ¿Seremos como los titanes, consumidos por el miedo y la ambición? ¿O como los dioses jóvenes, buscando crear un mundo más justo? Esa elección, aún hoy, sigue siendo nuestra. La titanomaquia no fue solo un enfrentamiento de poder, sino la colisión de dos eras, el caos primitivo contra el orden celeste. Los titanes cayeron, pero su legado jamás desapareció. En cada tormenta, en cada rugido del mar, en cada temblor de la tierra, sus voces aún resuenan. Y aunque los dioses del Olimpo gobiernan desde lo alto, no olvidemos que el poder no es eterno, porque incluso el cielo más brillante puede ser eclipsado. Y quizás, un día, las cadenas del Tártaro se rompan y los titanes regresen. Hasta entonces los ecos de su guerra seguirán viviendo en las leyendas. Esto fue la Guerra de Titanes, el día en que el Olimpo tembló.